vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Un nuevo día compartiendo con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Comenzamos a recorrer pues la agenda del martes 15 de noviembre. Si ayer hablábamos alrededor del tema fundamental que ocupa pues la jornada y que seguirá ocupándolo, como es el de las conversaciones entre gobierno y oposición, si ayer hablábamos de confusión, todo aún hoy en este amanecer es más enrevesado, porque si hacemos o tomamos nota de lo que ayer dijeron tanto dirigentes de la oposición como del gobierno, definitivamente habría que concluir que todo sigue siendo muy opaco, no hay precisión. Hay lecturas diversas, hay señalamientos públicos a través de viva voz, como también señalamientos a través de redes sociales, a través de la utilización del Twitter, para decir cosas y hacer exhortaciones. En lo público, en lo abierto, en lo explícito, ayer, por ejemplo, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba, señalaba que se acabó la tregua establecida con el Vaticano, que no puede haber elecciones si no hay un nuevo Consejo Nacional Electoral. Otros interpretaron que Maduro se había equivocado al dar pues una opinión sobre el caso de los diputados del Amazonas y probables nuevas elecciones. En este caso, algunos le reclaman a la MUD, analistas y también integrantes de partidos políticos, por lo menos a la cúpula que participa en la mesa de diálogo, que sea mucho más clara en estas cosas, porque se están creando confusiones que tienen su expresión, sobre todo en los factores radicales que utilizan las redes sociales para atacarla, donde también se entrecruzan manipulaciones de adversarios y enemigos de la Mesa de la Unidad. Eso es lo que han dicho. En todo caso, repito, la lectura que dio Maduro según miembros de la MUD no es la correcta. Ni se van a desincorporar, que decían que tenía que hacerse hoy, los diputados del Amazonas. Eso lo aclaraba ayer el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. Ni tampoco va a haber nuevas elecciones en Amazonas, pues si no hay un nuevo Consejo Nacional Electoral no puede haberlas. Y es lo que solicita, por lo menos en voz, o se solicita en voz del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, sobre el tema de los presos políticos se insistió, sobre el tema de lo medular, ¿no?, que es un cronograma electoral, un referéndum revocatorio, ya poco probable, como lo hablábamos ayer con el politólogo John Magdaleno acá, este año, pero tal vez el año que viene. A ello se suma la opinión del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, quien ayer ofreció declaraciones a través de redes sociales para decir que puede haber revocatorio, pero con propósito presidencial en el año 2017. Eso sí, modificando la Asamblea Nacional, reformando la Asamblea Nacional, la Constitución de la República. Así que, como ven, hay una serie de variables. Ayer el alcalde del municipio Libertador, Rodríguez, pues decía que la mesa tenía que cumplir los acuerdos. La verdad, dicho sea de paso, cuando se leen y relee lo que surgió de la segunda reunión, no aparece sino una solución, o se plantea de manera muy general buscar una solución al caso de los diputados del Amazonas, pero no habla de nuevas elecciones. Y bueno, tampoco habla de la desincorporación de los diputados del Amazonas. Decía que el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, señalaba que lo que debe darse es la decisión que desde hace 11 meses están esperando del Tribunal Supremo de Justicia sobre una demanda que hizo el partido del gobierno, el PSV. Total, más... Eso es una madeja bien complicada, ¿no? Y ya veremos, mientras pasan los días, las horas. Hoy, por cierto, como un elemento controversial, quizá para el gobierno, la Asamblea Nacional va a discutir la extensión del decreto de excepción, de estado de excepción y emergencia económica, que por cierto su tope constitucionalmente es de 120 días, pero con esta extensión que anunció el presidente Maduro, pues llega a un año. Y esto es señalado como una violación flagrante de la Constitución. Bueno, son demasiados temas y pudiéramos seguir sumando más. Por lo pronto vamos a la portada, vamos a los titulares, que en buena medida tienen que ver
con estas cosas de las que estamos compartiendo y conversando para ustedes. Bueno, vamos a comenzar precisamente con algunos partidos de oposición que instan a los representantes de la Mesa de la Unidad a mantener las elecciones como prioridad en las mesas de diálogo con el gobierno. Eso lo ratificaba ayer el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chugo Torrealba. La prioridad son las elecciones para ir hacia un cambio de gobierno. Por cierto, el gobierno, llamó a cumplir a cabalidad cada uno de los acuerdos establecidos en la última mesa de diálogo con la oposición. Bueno, ya se oficializa la extensión por 60 días más del decreto de estado de excepción y decreto de emergencia económica. En el tema internacional, ayer se publicó, está pues en las redes sociales, si lo quieren buscar, el nuevo acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC, un nuevo acuerdo de paz, con los ajustes y modificaciones que se hicieron sobre 56 de 57 artículos. Tema económico, inquietante sin duda. Para ello conversaremos en el espacio de entrevista con la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, y al culminar, arte y espectáculos. Brad Pitt visitó China después de 20 años de la supuesta prohibición para entrar al país. Vamos con los titulares de la prensa nacional, el repaso por la prensa regional, por la prensa internacional, siempre previamente el resumen que hacen nuestros corresponsales, el tiempo y el tránsito. Así que Cruz y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Buenos Carlos. días. ¿Qué tal? Esto aquí enredado. Sí, Oye, sí. la verdad que sí, sobre todo porque han surgido muchas voces en contra dentro de la misma oposición, incluso hablando de los términos que se utilizaron en el acuerdo. Ayer incluso el alcalde Carlos Ocarijo ofrecía disculpas porque él señalaba que en el acuerdo se hablaba de personas detenidas, no de presos políticos. Las personas que están con los presos políticos, bueno, sentían que allí se les había herido un poquito todo lo que era la lucha que ellos habían adelantado, en el caso de Leopoldo López, Antonio Ledesma. Entonces, Claro. trajo eso mucha fricción, ¿no? No, y había muchos rumores, eso, remarco, rumores, de que algunos presos, incluso algunos emblemáticos, podían salir antes de mañana miércoles de la cárcel o de los arrestos domiciliarios. Sí, No tenemos mayor información adicional. mucha sensibilidad a Sí. flor de piel Sí. e interpretaciones, ¿no? Que quizás no son... Sí, cada quien le da una lectura. el fondo de los los contenidos. voceros del gobierno dan una, los voceros de la oposición dan otra. Y la verdad, como decía en el caso de Amazonas, leemos o releemos el acuerdo o comunicado, como quiera llamarse, y ahí no se habla ni de desincorporación ni de nuevas elecciones, sino buscar mecanismos para solucionar el problema de los diputados del Amazonas. Sí. Bueno, ya veremos qué termina sucediendo, ¿no? Así es. En todo caso, pues nosotros esperamos que siempre todas este tipo de acciones tengan como final la solución de los problemas principales de nuestro país, que son el económico, el de inseguridad, el social, y bueno, ya después se verá lo político. Que podamos superar esta crisis en todos los sentidos. Así es. Vamos, amigos, a comenzar haciendo revisión de diarios de circulación nacional. Bueno, en el caso del Universal tenemos, por supuesto, el tema del diálogo como lo principal para el día de hoy con el siguiente titular. Gobierno y oposición mantienen sus agendas de cara al diálogo. Mientras el PSUV pide a la oposición mantener la palabra empeñada, la MUD aborda situación de los diputados de Amazonas. Francisco Rodríguez, economista, afirma que contracción de las importaciones ronda 46%, destaca mejoras en la producción del petróleo venezolano. Tenemos también, en cuanto al tema del pasaje estudiantil, pues se habla del siguiente planteamiento. Estudiantes recibirán tarjeta inteligente para uso en el transporte. Se trata de una medida transitoria acordada entre el Ministerio de Transporte Terrestre y el gremio de los conductores, mientras se define un nuevo sistema para el pago del subsidio al pasaje estudiantil. Regirá hasta el final de año. Y en la gráfica, muchos la pudieron disfrutar ayer, la luna brilló,
más que en 70 años. El único satélite natural de la Tierra ofreció anoche un espectáculo único de brillo y esplendor. La superluna, como se denomina este fenómeno, suscitó gran interés en todas las regiones del mundo. El satélite en fase de luna llena se encontraba a solo 356.509 kilómetros de la Tierra en vez de 384.000 que se acostumbra. En lo más cerca que Tierra y Luna han estado en casi 70 años fue precisamente el día de ayer. Vamos con la portada del diario El Nacional. Venezuela tiene el peor riesgo país del mundo. Esto en materia económica. Vamos a revisar el sumario. A medida que aumenta, son más costosas las emisiones de bonos y debe pagar más intereses y primas más altas. Ninguna otra nación tiene una calificación que se le acerque. Ecuador, en la antepenúltima posición, acumula 746 puntos. El índice ENVI le asigna una calificación a Venezuela de 2.169 puntos. Desincorporación de los diputados de Amazonas no está en el acuerdo, esto ya lo habíamos comentado, son declaraciones del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. Él fue tajante, no está planteada la desincorporación. El Tribunal Supremo de Justicia debe decidir sobre la demanda que presentó el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también se esperan la liberación de presos, esto como parte del antetítulo de esta nota. En materia de regiones, nos vamos a ir a una de las gráficas que tiene la portada del diario El Nacional. Deslave en Timotes, Las Quebradas, Chijos y Luz Caraballo se desbordaron con las lluvias del domingo. En la noche tomaron como cauce las calles del pueblo y arrasaron con todo lo que estaba a su paso. Más de 60 viviendas resultaron afectadas, 30 de estas quedaron tapiadas y con pérdidas totales por la gran cantidad de sedimento y piedras que les cayeron encima. Fue interrumpido el paso hacia el estado Trujillo. Bueno, en el caso del diario BEA, el titular más destacado nos cuenta lo siguiente: Venezuela sigue dando la pelea por el Esequibo en virtud de la salida del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sin avances significativos en el reclamo que mantiene Venezuela contra Guyana. El gobierno bolivariano confía en los buenos oficios de su sucesor, Antonio Guterres, para solucionar esta controversia. Sobre el caso de los diputados de Amazonas, menciona el diario BEA que la Asamblea Nacional debe desincorporar a los diputados. Tarek El Aissami exhortó al presidente de la Asamblea Nacional a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y desincorporar el día de hoy a los 3 diputados de Amazonas. En el sentido superior se habla de la firma electrónica para antecedentes. El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Anthony Coelho, anunció que próximamente se activará una firma electrónica para tramitar de manera expedita los antecedentes penales. Vamos a revisar la portada del diario El Nuevo País. Calle, promete la oposición, es el título de este periódico para la mañana de hoy. Dirigentes de la Mesa de la Unidad se abocan a reactivar las manifestaciones. En la parte superior del periódico nos dice lo siguiente: acuerdos Mesa de la Unidad, Partido Socialista Unido de Venezuela, triángulo odioso. Bueno, ahí faltaría una punta de ese triángulo, ¿no? Un lado la Mesa de la Unidad, el PSUV, y en la otra no sabemos cuál es. Ay, sí. Y una de las gráficas que tiene la portada dice preocupación latente, y es la cara del presidente saliente de los Estados Unidos, Barack Obama. El presidente de Estados Unidos se refirió al elegido Donald Trump para sucederle en la Casa Blanca. El primer mandatario confesó estar absolutamente preocupado por la gestión que llevará a cabo el republicano. Bueno, esto en referencia a las últimas declaraciones dadas por el presidente electo de Estados Unidos con relación a la deportación de las personas ilegales. También fue muy polémico lo que dijo con relación al cambio climático y, bueno, la posible construcción de ese muro, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver también, estar pendiente de cómo avanzan las cosas por allá arriba. Bueno, en el caso de últimas noticias, el tema del diálogo también presente. Dice que este diario sigue firme también con el diálogo. Entonces a lo mejor no es un triángulo, sino un cuadrado. O una línea con 2 puntos. Sí. Vamos a estudiar geometría un poquito aquí para ver qué figura geométrica podemos utilizar para denominar estas discusiones. Bueno, también tenemos el tema del subsidio del pasaje estudiantil. Los estudiantes se mueven Gratiñán a partir de hoy, dice la información. Los chamos de primaria y secundaria tienen que estar uniformados y los universitarios deben mostrar su carnet.
Por otra parte, en materia política, Roy Sherton dice que hay que deslindarse de posturas radicales. Lamentó la enorme inmadurez política de algunos dirigentes de la oposición. Palos de agua meten miedo, es otra de las informaciones destacadas. Los aguaceros caídos en la madrugada de ayer en el páramo merideño dejaron un saldo de 17 familias damnificadas que fueron enviadas a refugios debido a que sus casas quedaron destruidas. 81 viviendas sufrieron daños graves y el tránsito permanece obstruido en la carretera trasandina. Nos vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. Ellos hacen un balance justamente de todo lo que ha venido saliendo con relación a la posible realización de nuevas elecciones para tener diputados en el estado Amazonas. Este caso es un rompecabezas y ahí colocan una infografía con la imagen del Estado un tanto desagregada y van reseñando declaraciones. Por ejemplo, Ocariz se logró convocar a elecciones para diputados en Amazonas y se está a la espera de fechas. Se pregunta el diario, fechas, nadie dice cuándo se repetirán los comicios. Jesús Torrealba, una forma de arreglar esto es que el gobierno admita que los diputados de Amazonas son legítimos. Jorge Rodríguez, por su parte, dice se tiene que corregir el desacato y eso generará una cadena de eventos que desencadenarán en un exhorto para nuevas elecciones. ¿Qué dicen los mediadores? Se acordó instar a los poderes públicos competentes para que actúen en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios. Bueno, el tema de la Navidad comienza a llenar las páginas de los diarios de circulación nacional y en este caso nos vamos con costos. Más de 100.000 bolos o bolívares cuesta el arbolito, más los guilindajos, entre comillas, el paquete de 10 metros de cinta para decorar se consigue a 4.000 bolívares. Por la medida pequeña, pinos naturales no bajan de 90.000 bolívares. Bueno, hay que sacar los viejos, ¿no? El del año pasado. Es lo que te iba a decir, hay que cuidarlos y desempolvar los arbolitos que tenemos guardados. Yo tengo ya varios años con los del año pasado. Desempolvando, ¿no? Desempolvándolo, sí. Sí, yo creo que, bueno, este año yo creo que voy a comprar unas cinticas nuevas para variar, porque hasta desempolvamos hasta los adornitos. Antes Claro. Existía esa tradición de cambiar año a año la decoración del arbolito. Yo creo que este año ni siquiera, ¿no? Porque si tenemos que comprar las bolitas, ¿en cuánto? No sé, hay cosas que no pasan de moda, así que ponga su arbolito del año pasado sin ningún problema, que eso no pasó de moda. Así es. Bueno, seguimos avanzando con la portada del Mundo Economía y Negocios. Nos cuentan como titular principal que la empresa Nestlé evalúa a empresas estatales como proveedores. La transnacional apuesta por elevar su producción en el país, señaló su presidente en Venezuela, Fausto Costa. Considera que la nación es atractiva para la inversión extranjera y para ello debe revisarse el marco regulatorio. Claro que sí, yo creo que Venezuela sí es atractiva para la inversión extranjera, pero hace falta un poco más de seguridad jurídica, ¿no? Sobre todo eso. Incentivo y seguridad jurídica para que se pueda invertir en nuestro país. Vamos con la portada del diario Meridiano. Hay que estar a la altura. Esto con referencia al encuentro que va a tener la selección vinotinto de fútbol con la selección ecuatoriana. La transmisión va a ser a las 5 de la tarde, después de una goleada sin precedentes a la selección de Bolivia, que la sacó del foso de la eliminatoria. Venezuela tiene el deber de no volver a desentonar, así sea en Quito, bastión ecuatoriano que se eleva a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Leíamos que ya la selección vinotinto se encuentra, bueno, en Ecuador, obviamente, para un poco aclimatarse, ¿no? Sí, como es debido. Mira, y las Águilas siguen ganando, ¿no? Por lo que veo por allí. Las Águilas ganaron 7-1 a Bravos y hoy juega Leones contra Caribes, Tigres contra Tiburones y Magallanes contra Cardenales. Bueno, esas Águilas están imparables, ¿no? Sí, señor. Gaudí contenta, por supuesto. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte les traeremos nuestro reporte del tráfico, estado del tiempo, información regional e internacional aquí en la primera emisión del noticiero. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación regional en el estado Miranda. Portada del periódico Noticias del Tuy. Pan de jamón garantizado en Santa Teresa con harina de trigo a precio regulado. Bueno, tenemos también el Clarín que circula en el estado Aragua. En este caso tenemos información de sucesos. Atracan y matan a 2 taxistas. Esto en un asalto que se concretó en Tejería.
Vamos con la portada del diario El Oriental del estado Monagas. Contraloría Sanitaria supervisará venta de comida rápida, exigirán que cumplan con las normas de higiene. Bueno, tenemos también información que nos trae Notitarde, que circula en Carabobo. En este caso, pues se menciona que el Instituto Municipal de Ambiente le sacó el cuerpo a la inspección del Tribunal 10º. Ediles presumen que existen actos de corrupción. Panorama del estado Zulia, información en materia política. La Asamblea Nacional espera por fallo o comicios en el estado Amazonas. El informador que circula en Lara nos dice comienza liberación de los presos políticos según los acuerdos alcanzados entre gobierno y oposición. La portada del diario La Hora del estado Nueva Esparta tiene dos informaciones. Nano Ávila, presos políticos deben ser liberados como gesto de buena voluntad. La gráfica principal corresponde al exalcalde metropolitano Juan Barreto. Dentro del chavismo se plantea la renuncia del presidente Maduro. La mañana de Falcón nos dice que boicot a economía no es del sector productivo, según la Asociación de Industriales, que expresó que el emprendimiento de la ciudadanía no se debe a las políticas públicas. Seguimos con más información de nuestros corresponsales, ya están listos para este contacto en directo con las regiones. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que a través del Plan Navidades Seguras 2016 se han implementado operativos especiales en las zonas comerciales de la entidad. Esto con el fin de evitar la acción de grupos delictivos que podrían estar operando en las cercanías de los locales comerciales y atacando a las personas que realizan sus compras navideñas. Amanecemos en el estado Aragua informándoles que desde hace 6 meses la carretera panamericana del Consejo La Victoria se encuentra anegada en aguas hervidas, generando la aparición de plagas y enfermedades. Esto ha afectado directamente a más de 6 sectores aledaños. Vecinos y conductores del municipio José Rafael Revenga y José Félix Rivas hacen un llamado a las alcaldías competentes a abocarse a la problemática. Desde el estado Monagas informamos que habitantes del sector Alberto Rabel en el municipio de Maturín denunciaron que llevan más de 10 años sin agua por tuberías, por lo que cada vez que pasan los camiones cisternas, cada 15 días, deben de invertir hasta 1.500 bolívares por el vital líquido para llenar un tanque de 1.100 litros. Asimismo, señalaron que no tienen luminarias en las calles, acentuándose aún más la inseguridad. Pidieron a las autoridades abocarse a solventar esta situación lo más pronto posible. En el estado Sucre, el director del Ministerio de Transporte anunció que durante los meses de noviembre y diciembre los estudiantes podrán hacer uso de las unidades de transporte público completamente gratuitas con tan solo presentar el carnet que los identifique. La falta de planificación en el casco central de la ciudad de Maracaibo genera todo un desorden, sobre todo cuando llueve. En la actualidad hay 2 enormes charcos en plena avenida Libertador de la ciudad de Maracaibo. Esto generan colas y molestias a los usuarios del centro de la capital zuliana. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión internacional con el diario Secaribe de República Dominicana. Nos dice que Meteorología prevé 3 meses más de lluvias para el norte. El pronosticador dice que el incremento de precipitaciones se debe a La Niña, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez son las más castigadas. La portada del diario La Nación, que circula en Argentina, refiere la siguiente noticia. Macri habló con Trump y acordaron trabajar juntos. El presidente electo de Estados Unidos dijo que ambos países tendrán la relación más cercana de la historia. Bueno, y el Mercurio, que circula en Sudamérica, pues nos tiene la siguiente información. Paro del sector público deja 35.000 atenciones de salud suspendidas y 1.000 toneladas de basura sin retirar, esto en Santiago de Chile. El País de España nos dice, Europa proyecta una defensa propia ante el riesgo de Donald Trump. Los ministros de Exteriores estudian un plan, esto para reforzar el flanco militar en el continente.
cables. Con información de última hora, los rescatistas neozelandeses comenzaron a evacuar en helicóptero a los turistas bloqueados tras el terremoto de magnitud 7.8 que azotó una zona costera de la isla Sur, mientras un barco se dirigía a la zona afectada. Los presidentes de Panamá y México firmaron un acuerdo sobre cooperación en temas migratorios que permitirá a los aeropuertos de ambos países compartir información para seguridad de los viajeros. Y finalizamos con la siguiente información. La banda de rock estadounidense Aerosmith anunció que realizará una gira de despedida en el continente europeo para el año 2017. El grupo tiene ya casi medio siglo de existencia. Y pasamos a revisar las condiciones del tiempo, esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Bueno, gran parte del país se va a apreciar con cielos parcialmente nublados, esto en las primeras horas de la mañana, y algunas lloviznas matinales en zonas montañosas. En lo que corresponde a Mérida, va a tener una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 30 grados centígrados, cielos parcialmente nublado con precipitaciones. Trujillo, nublado con precipitaciones y la temperatura oscilará entre los 20 y los 32 grados centígrados. En lo que corresponde a Cumaná, esa hermosa tierra, la mínima va a estar por el orden de los 22 grados y la máxima en 34, cielos parcialmente nublados con precipitaciones. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos a continuación con Ricardo Salmerón. Él nos tiene información del tráfico para el día de hoy. Comenzamos informándoles que hay una colisión de gandola en el puente El Boquete, sentido hacia Tocuyito. Esto está generando retención en la autopista del sur, en Valencia. Así está la Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura de Mampote, velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. En la Panamericana, vehículo accidentado en el kilómetro 19, sentido hacia Caracas, que está generando retraso. Bueno, nos empiezan a llegar imágenes de la superluna de ayer que están ustedes enviando. José Gregorio López envía esta, Einstein Castillo desde Turmero también nos envía esta otra imagen. Esta corresponde a la isla de Margarita. También fíjense esta que nos llega de Maura Colmenares, la luna de anoche. Y bueno, otros mensajes que nos llegan, una denuncia, dicen que sin gasolina de 95 en la zona norte del estado Anzoátegui. Buenos días, nos dice Ana García. Y por aquí un mensaje, presumo que de un magallanero, porque el usuario es el navegante. Dice, si después de 108 años los cachorros ganaron la Serie Mundial, eso significa que los tiburones de La Guaira les faltan solo 73 años. Hay esperanza. Hay esperanza. Sí. La abuelita Cruzmila. En algún momento lo veremos. Esperando el triunfo, aquí estoy esperando el triunfo. ¿Cuándo será? Ese es el verdadero fanático, no el aficionado. No, van bien. Bueno, ustedes van bien. Lo que pasa es que cuando llega diciembre se ponen mal. Claro que sí. Mira, te digo que no somos precisamente nosotros los que estamos para burla. Bueno, ahí tienes razón, debo reconocerlo. No somos precisamente Que nosotros. por cierto, tú comentabas lo de Aerosmith. ¿Cuántas veces se ha anunciado su despedida a Aerosmith? Hay que pedirle esa información a Ilan Chester. Bueno, vamos a otros detalles de la información. En este caso, lo que en breve tendremos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, un resumen de tantas cosas, como decíamos desde el comienzo, desde la apertura de esta primera emisión, de tantas cosas que pasan alrededor del diálogo. Recoger información, presentaremos a ustedes, en este caso, lo que han dicho voceros del gobierno y la oposición. Todo sigue siendo muy espeso, muy opaco, no hay nada. La confusión de ayer se acrecentó con las declaraciones de los voceros de ambos bandos, ¿no? En este caso de la oposición y del gobierno. Así que bueno, vamos a ver y ya se verá qué pasa en el día de hoy, donde se esperan nuevos pronunciamientos. Hay una sesión controversial de la Asamblea Nacional sobre el tema del decreto de emergencia y otros temas. No hay, según el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, desincorporación de los diputados del Amazonas. Bueno, ya veremos.
También, bueno, tendremos ubicación sobre el decreto del estado de excepción y de emergencia económica. Ya se oficializó en Gaceta. De acuerdo a sus críticos y detractores, esto ha violado flagrantemente la Constitución Nacional porque lo máximo, según la Carta Magna, son 120 días y con esta extensión va a 1 año. El tema internacional, la publicación del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. De todas formas, esto va a traer pues mucho debate aún en Colombia y de hecho lo trae. El tema económico en el segmento de entrevistas conversaremos con Cipriana Ramos, presidenta de Concecomercio, y al cerrar, arte y espectáculos. 6:44 de la mañana. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días mi querida Gaudí Peroso, amigos, buenos días, ¿cómo están? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Partidos políticos de oposición instaron a los representantes de la Mesa de la Unidad a mantener las elecciones como prioridad en la mesa de diálogo con el gobierno. Piden mantener las acciones de calle. Luego del segundo documento emanado desde la mesa de diálogo, la Tolda Verde aspira a que se concrete el canal humanitario y la liberación de los presos políticos. Sin embargo, exigió a la MUD defender las elecciones como un punto de honor. Mientras que el diálogo no traiga a los venezolanos una solución a la crisis que estamos atravesando, a través de unas elecciones, ya sea un referéndum revocatorio este año, o unas elecciones anticipadas generales, no hay diálogo real. Nosotros seguimos insistiendo a nuestros compañeros de la Unidad, a los diputados de la Asamblea Nacional, que continúen con el procedimiento de abandono del cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Para nosotros, esa es clave fundamental para poder salir de esta crisis. Desde Voluntad Popular se pidió seguir el proceso de negociación, pero con presión. Por eso llamó a retomar las acciones de calle, además de los procesos parlamentarios. Ante estos resultados, ante la decisión del gobierno de mantener violando el derecho a elegir de este pueblo, lo que nos corresponde como sociedad, lo que nos corresponde como unidad, es retomar el juicio político de Maduro en la Asamblea Nacional y reactivar la movilización del pueblo en la calle. El partido Primero Justicia se mostró de acuerdo con las movilizaciones, incluso anunció una marcha para este jueves a favor del canal humanitario. El jueves, nuestro compañero José Manuel Olivares, acompañado por todos nosotros, estará encabezando una marcha, la marcha de los récipes, con todas esas personas que hoy tienen necesidades por sus medicamentos, irán a la Nunciatura Apostólica para exigir que se abra el canal humanitario definitivamente en Venezuela. El diputado Juan Requesens aseguró que se continuará exigiendo el cronograma electoral desde la mesa de diálogo. Mardoley Prin, Televen. El gobierno cumplirá a cabalidad cada uno de los acuerdos logrados en la mesa de la unidad o de diálogo con la oposición, así lo aseguró el dirigente nacional del PSUV, Jorge Rodríguez. Algunos de los compromisos establecidos en el último encuentro se detallan de la siguiente manera. En materia económica, ambos factores acordaron trabajar para combatir cualquier sabotaje que se pretenda ejecutar en contra del sector. Asimismo, se asumió el acuerdo que permitirá el nombramiento de los 2 nuevos rectores del CNE que culminan su mandato en diciembre de este año. Cada uno de ellos serán concretados en las próximas semanas, reiteró el también alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Lo primero es el reconocimiento. Nosotros reconocemos a la MUD como una fuerza política. No pedimos sino reciprocidad, que se desmantele para siempre el discurso del odio, del racismo, de la misoginia. Y en segundo lugar, apego a la palabra empeñada. Esto los vamos a cumplir, nosotros vamos a cumplir todos y cada uno de los acuerdos que se establecieron en esa sesión de la mesa de diálogo. En el campo político igualmente se estableció un acuerdo entre ambos factores, comprometiéndose en la superación de la situación del desacato en la que actualmente se encuentra la Asamblea Nacional, según sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, Jorge Rodríguez aseguró que cumplirán si la directiva del Parlamento desincorpora a los diputados de Amazonas. Por una parte tiene que corregirse el desacato, en la que se incurrió al incorporar unas personas que no podían ser proclamadas ni incorporadas como diputados porque el Tribunal Supremo de Justicia señaló que habían incurrido en desacato. Eso genera una cadena de eventos después de la desincorporación que concluirá con exhortaciones para que se convoquen nuevas elecciones en el estado Amazonas. Solamente le puedo decir que nosotros estamos listos. Vamos a elecciones en el estado Amazonas el próximo domingo.
El dirigente oficialista añadió que luego del último encuentro en la mesa de diálogo fue creada una comisión de seguimiento que encabezará el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta se encargará de verificar estrictamente el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. Kevin Alfonso Gil, Televen. La esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, calificó como cómplices a los miembros de la Mesa de la Unidad que refrendaron acuerdos en el segundo encuentro de la mesa de diálogo. Aseguró que con la lectura del documento se avaló la tesis de la guerra económica y la inexistencia de los presos políticos. La lectura que hicieron es una lectura cómplice. Ellos asumieron, los que estaban ahí, no toda la unidad, los que estaban ahí, que aquí hay una crisis económica por un sabotaje económico, cuando nosotros sabemos que eso es mentira. Es mentira. Ellos asumieron que había que acordar no violencia a ambas partes, cuando nosotros sabemos que la violencia viene de ellos, del régimen que tiene las armas, no de la oposición. Ellos acordaron y leyeron que iban a haber libertades de detenidos, cuando todo el mundo, el continente y Venezuela sabe que lo que hay son presos políticos. Más temprano, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, asumió como un error haber admitido que el documento suscrito en el marco del diálogo se refiriera a personas detenidas en lugar de presos políticos, al tiempo que calificó como irresponsable el documento de voluntad popular sobre el diálogo. Tintori aceptó las disculpas del dirigente, sin embargo exigió a la alianza opositora no dejarse manipular. Recibimos las disculpas del alcalde Carlos Ocariz, aunque me parece grave que en ese escenario tan fuerte, porque es un escenario internacional donde hay representantes de otros países como son los mediadores, Fernández, Torrijos y Zapatero, donde está el Vaticano presente y donde está el régimen que nos ha llevado a la peor crisis de nuestra historia, en ese escenario decir detenidos. Y un dirigente de la unidad no puede hablar como el régimen, tiene que hablar como un dirigente de la unidad. Recibimos las disculpas, pero le pedimos a todos los de la unidad, en especial a los que estén sentados, que no se olviden lo que hemos vivido, que no se dobleguen. Tintori informó que en los próximos días retomará su campaña internacional para alertar sobre la situación de los presos políticos y la crisis que atraviesa Venezuela. Mardoley Prin, Televen. Pausa. Cuando regresemos en Gaceta Oficial, la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones. Ya venimos. Fue publicada en Gaceta Oficial la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica. El oficio explica que dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan a la nación, se decide prorrogar el decreto por 60 días en todo el territorio nacional. Y al extender el decreto de emergencia económica por quinta vez, el gobierno nacional acepta que la crisis persiste y que las actuales políticas no han sido apropiadas para solucionar la situación. Así lo afirmó el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez. El representante del sector privado aseguró que el Ejecutivo busca con este decreto controlar aún más los sistemas de distribución. A su juicio, esta resolución ha generado más problemas que beneficios. Realmente no ha dejado absolutamente nada, más bien por el contrario, lo único que ha generado es más controles sobre los sistemas de distribución. No se ha hecho nada para elevar la producción de bienes y servicios hechos en el país, no se ha hecho nada para estabilizar las variables macroeconómicas, no se ha hecho nada para controlar el gasto público. Entonces, ¿de qué emergencia estamos hablando? ¿Cuáles son las verdaderas acciones para el abordaje de la emergencia? Es lo que nosotros nos preguntamos. En cuanto al diálogo nacional, Martínez indicó que están a la espera de una invitación formal a las reuniones para evaluar entre todos los factores productivos un nuevo modelo económico que siembre progreso, bienestar y desarrollo sostenible en el país. El diálogo tiene que ser un diálogo en el ámbito tripartito y que ojalá que el diálogo sirva para evaluar el verdadero modelo económico al cual los venezolanos estamos esperando para realmente tener la solución y el abordaje estructural de los problemas a la crisis, que es la peor que
hemos vivido en Venezuela. El representante de la patronal, Francisco Martínez, reiteró que la solución a la crisis que actualmente atraviesa el país está en la reestructuración de un nuevo modelo económico, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Carta Magna. Alberto Torobielma, Televen. Pausa. A la vuelta, 3 plantas productoras de harina de maíz están paralizadas por falta de materia prima. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Tres plantas productoras de harina de maíz están paralizadas por falta de materia prima, así lo informó Empresas Polar a través de su cuenta en Twitter. La compañía recordó que recientemente presentaron un acuerdo de producción al gobierno que permitiría reanudar la producción de harina pan y mazorca, pero que hasta la fecha aún no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte del gobierno nacional. La empresa explicó que el precio de 770 bolívares por kilo de harina de maíz permite cubrir costos y tener mayor rentabilidad, debido a que estaría un 70% por debajo de las harinas importadas que llegan al país con permiso del Ejecutivo. Polar señaló que la cosecha de maíz blanco nacional es insuficiente y que cada día hay menos maíz blanco para la producción de harina precocida. En Venezuela, cerca de 1.500.000 personas son diabéticas, pese a que los pacientes deben aprender a vivir con esta enfermedad. En la actualidad, la crisis de medicamentos y la falta de insumos médicos se ha convertido en un problema severo. La diabetes es una enfermedad que se desencadena cuando el páncreas pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla eficientemente. Es por ello que los que la padecen, o al menos los pacientes del tipo 1, deben inyectarse esta hormona para que la glucosa de los alimentos pase al organismo y se convierta en energía y músculo, evitando que se quede acumulada en la sangre. Pero, ¿cómo saber que usted o algún pariente padece de diabetes? Comienzan a requerir de mucha agua, acercarse mucho a la nevera a tomar agua, tienen mucha hambre, comen todo el tiempo, mas sin embargo pierden peso. Lo que se le recomienda a los pacientes que padecen esta enfermedad es que tengan una alimentación estricta, practicar deporte es vital, así como ser recurrentes con la aplicación de las dosis correctas de insulina para mantener controlados los niveles de glucosa en el organismo. Sin embargo, en la actualidad poder cumplir con la dieta de estos pacientes es sumamente complicado por la ausencia de los productos y en algunos casos es muy costoso. Cuando hablamos de productos para diabéticos específicamente, el tema es peor aún. Realmente es peor aún. Las madres que tenemos niños con esta condición, hacemos magia porque, por citar un ejemplo, ellos consumen gelatinas light. Un sobrecito de gelatina light en estos momentos nos está costando casi 600 bolívares, que da aproximadamente 5 porciones. Que 5 porciones te pueden dar 2 meriendas, 3 meriendas cuando mucho. Una galleta, por ejemplo, de una marca específica, sin azúcar, puede estar alrededor de los 1.500 en adelante, 2.000, 3.000, y puedes conseguir productos hasta el orden de 5.000 en adelante, si corremos con la suerte de conseguirlos. La diabetes se ha convertido en la tercera causa de muerte en Venezuela después de los problemas cardíacos y el cáncer. Hay quienes señalan que esto se debe al descontrol por parte de algunos pacientes para poder suministrar las dosis necesarias de insulina que necesita el organismo debido a la falta de insumos de medición de esta hormona, por lo que terminan haciéndolo al ojo por ciento, situación que resulta mortal. Los valores en los pacientes diabéticos pueden subir y bajar, hay que estar haciéndole mediciones constantes de la glicemia a través de un aparato que se llama glucómetro. Ese aparatico va a arrojar a través de una gotica de sangre, que es la gotica de sangre que todos los días ellos utilizan para poder saber cuál es el valor que tienen de esa glicemia o el azúcar que tienen en su cuerpito. Hay niños que se inyectan insulina calculando una glicemia y eso es gravísimo, eso es muy complicado. O simple y llanamente no se inyectan insulina porque no tienen cómo medirse y eso puede causarles la muerte. La Federación Nacional de Asociaciones Unidas de la Diabetes le solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al ministro de la Salud que se abocaran a la solución de la inexistencia de insumos médicos contra la enfermedad.
En este momento la coyuntura corresponde al hecho de los insumos. Los pacientes que están con bombas de insulina pues no han tenido la posibilidad de comprar sus insumos en el país porque no les han facilitado, entiendo, dólares preferenciales o dólares a estas empresas que importan los insumos para las bombas de insulina. Y lo que te comentaba, pues de las agujas, las jeringas, las lancetas y las tiras reactivas, pues hay dificultad para su consecución. Quizás lo que preocupa es que tengamos pacientes que tengan la necesidad de inyectarse insulinas ciegas porque no cuentan con las cintas reactivas. Últimamente hemos estado tratando de recibir donativos de afuera, pero bueno, traer los donativos es también un poquito cuesta arriba. El gobierno no permite la importación de los insumos. Y por lo general los traemos con gente que viene de afuera y está dispuesta a traerlos para poder hacer los donativos. Ante la severa crisis que se vive en la actualidad frente a esta enfermedad, se ha agrupado una red de apoyo para padres de niños con diabetes, los cuales a través de diferentes actividades intentan recopilar la mayor cantidad de insumos médicos para poder ayudarlos. Si usted desea participar, lo puede hacer a través del correo info@sabervivirweb.com. Recuerde que con su participación muchas personas podrán seguir viviendo. Marcos Colombo, Televen. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apostó por otorgar un voto de confianza al nuevo mandatario de esa nación, Donald Trump. Sin embargo, aseguró sentirse preocupado por las declaraciones de Trump sobre la deportación de inmigrantes y la posible eliminación del plan de salud llamado Obamacare. Bueno, y el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que renunciará a su salario como presidente. El magnate rechazó la cantidad de $400,000 anuales correspondientes a su sueldo presidencial. El gobierno colombiano y la FARC publicaron un nuevo acuerdo de paz. Este incluye los ajustes y las propuestas que pactaron a partir de grupos que defendieron el no. El nuevo documento dicta que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como circunstancias especiales de cada uno. Para un niño de 8 años se solicita con urgencia los siguientes medicamentos: vancomicina de 700 miligramos, meropenem de 1 miligramo, ciprofloxacina de 700 miligramos. Quien desee colaborar debe comunicarse al 0412-930-0506. De antemano, gracias por su colaboración. Amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Carlos, cuéntanos. Bueno, en el área económica hay varios temas, ¿no? Nosotros vamos a conversar con Cipriana Ramos, presidenta de Conce Comercio, pero digo hay varios temas porque por una parte está por culminar este año. Hoy, 15 de noviembre, estamos a mes y medio, ¿no? De que casi se extinga este año 2016 y vamos a tratar de hacer un panorama de cómo nos toma, ¿verdad? En el epílogo de este año, la situación económica del país. Y por el otro, ofrecíamos hace un buen momento declaraciones del presidente de Fedecámara donde habla, que lo ha hecho también con industria y otros factores de la economía privada, que en estas conversaciones gobierno, oposición, deberían estar también factores empresariales o factores que representen al sector privado de la economía, porque el tema económico se ha tocado, ¿no? Y forma parte de esa agenda. Así que al retorno entonces con Cipriana Ramos. Bien, nos acompaña, como les decíamos, Cipriana Ramos, presidenta de Conce Comercio. Bueno, gracias, Cipriana, por estar con nosotros. Yo asomé allí unos temas. Yo sé que el jueves, me decías, es la reunión del comercio y los servicios, el día del comercio y los servicios. Luego vamos a hablar al final un poquito de la agenda rápidamente y del tema, de los temas, mejor dicho, que se van a desarrollar allí. Pero yo te hablaba de, estamos a mes y medio de concluir este año. ¿Cómo finaliza el sector? Mal, como ha venido en todos estos últimos años, cada día en decadencia, cada día con menos fuentes de empleo, cada día con menos productos que vender. Allí tenemos ahora que después que anunciaron que se iban a vender a precios internacionales, ahora resulta que los precios internacionales no son tan y que siguen siendo especulaciones. Bueno, mientras no se liberen los controles vamos a estar en esto, pues. Es un tema de querer controlar todo, es un tema de que el gobierno se posesiona y quiere hacer el trabajo del sector privado. Mientras el gobierno no entienda que el trabajo del sector privado es uno,
que la función del gobierno es otra, vamos a continuar en esto. O sea, nosotros, el sector privado es quien produce. Las expropiaciones hicieron mucho daño, eso tenemos que decirlo todos los días del mundo, el daño que hizo las expropiaciones en el sector primario y en el sector secundario, que al final termina afectando toda la cadena. Ahora, fíjate, explícanos un poquito cómo es esto, porque el gobierno, por lo que dicen sus voceros, marca una tendencia a decir que con el precio de los productos importados, los comerciantes o quien haya sido, los importadores son los responsables de la colocación de esos precios al final de cuentas en la cadena, porque ellos tomaron de su dinero para traer esas importaciones y lo que están es especulando. Mira, no olvidemos que esto comienza por el Zulia, con una autorización del gobernador, y continúa en Bolívar, en Sucre, cuando el problema de Cumaná, sí, Brasil, en Falcón, luego entra Táchira porque abren la frontera. Que autoriza estos precios y quien se sienta con un grupo a ofrecer que importen con sus divisas y que le van a dar la libertad para que vendan, dependiendo cómo obtengan el precio de la divisa, son los gobernadores. O sea, eso tenemos que decirlo. O sea, no es que yo quise colocar un precio, sino quise importar. El gobierno no está vendiendo las divisas. ¿Okay? El Banco Central de Venezuela es quien vende las divisas. Cuando tú no me vendes las divisas a mí a 600 bolívares, ¿cómo repongo inventario? La reposición de inventario antes era muy difícil de entender, y sobre todo cuando uno es consumidor. Cuando tú vas y eres consumidor y tú dices, pero si compraste, y cuando la globalización nos arropa, tú dices, compraste a $1, ¿cómo vas a vender a 4.000 bolívares? Bueno, si es que resulta que compraste a $1. Pero ¿a cómo tú repones ese dólar? Antes era difícil porque la gente, o sea, para uno que no tiene, porque el que tiene no ve mucho los precios, el que no tiene, el que no le alcanza, el dinero es el que está viendo cuánto me cuesta, cuánto puedo pagar. Y ese importador traía al dólar libre, flotante, no era el dólar cimádico, el dólar no estaba vendiendo los dólares para reponer. Esto hubiese cambiado si desde un principio el gobierno va reponiendo las divisas, ¿okay? Y yo puedo vender al precio que estoy importando. O sea, esto es coyuntural, simplemente. Cuando quisieron hacer ver que los impuestos se pagaban en aduana a 600 bolívares, a $1 CIMADI, es verdad, pero el hecho de que los impuestos se paguen en aduana a ese tipo de cambio no significa que ese es el tipo de cambio cuando yo estoy comprando la divisa. Claro. Tú la estás comprando en un mercado libre, paralelo, negro. O lo tengo y después vamos a ver cómo voy a reponer. Mira cómo está ahorita, ¿no? Mi reposición es lo que va a significar el costo del producto. ¿A cómo voy a reponer yo esa divisa después? Vamos a suponer que yo estoy comprando con un crédito del proveedor. Vamos a suponer que lo estoy comprando con un índice de ganancia también o de rentabilidad, que es obvio, ¿no? Pero no, es la reposición. Cuando yo pueda comprar esa divisa, vamos a suponer que no estoy alimentando ese otro mercado. Vamos en los términos estrictamente legales, no estoy alimentando ese mercado. Yo tengo que reponer esa divisa. ¿A cómo la repongo posteriormente? Claro. ¿Qué va a pasar en enero? Cuando el gobierno viene diciendo voy a liberar, voy a hacer, o sea, vamos a un cambio único, ¿cuándo va a ser? Eso es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar en enero en este sentido? Esa pregunta nos la hacemos todos nosotros. ¿Qué va a pasar en enero? En enero mucha gente dice, bueno, yo hasta aquí llego. Inclusive, ¿cuántas empresas salen de vacaciones ahorita? Nosotros recibíamos un informe de un agremiado que nos decía que ya las empresas, ya el comercio estaba hablando de vacaciones colectivas. ¿Cuándo en diciembre un comercio tiene vacaciones colectivas? Sí. Si en diciembre es cuando se incrementa la fuerza laboral en ese comercio, que eran los estudiantes los que generalmente iban a apoyarnos en las ventas, porque era cuando más vendíamos. Háblanos un poquito del Día del Comercio. Bueno, el Día del Comercio es nuestra gran actividad este año de cierre, es la última actividad que tenemos y estamos hablando de Juntos por el País que Queremos. ¿Por qué Juntos por el País que Queremos? Porque este es el país que queremos los venezolanos. Los venezolanos que tenemos una situación común de delincuencia, de inseguridad, de escasez, de inflación que cada día te permite comprar menos artículos y cada día estás más preocupado porque cuando vas a la farmacia te cuesta mucho más, pero cuando vas a una tienda también, pero además tienen la escasez. Las colas ahorita eran terribles cuando veníamos para acá. Entonces ese es el punto por el país que queremos. Queremos innovación, queremos desarrollo. O sea, nosotros tenemos una situación común ahorita de precariedad
Y nosotros queremos trabajar para que eso cambie, porque somos nosotros los que estamos en este sector los que somos afectados. No es realmente los que están en las máximas instancias lo que les afecta a la situación del país. Entonces, Juntos por el País, ¿qué queremos? Queremos hablar del hecho en Venezuela, queremos hablar de relación de comercio y consumidor, una relación bien importante, porque ya el comercio está entendiendo que aquí no hay guerra económica. El comercio entiende, el consumidor entiende que el comercio tiene que vender lo que alguien importa o lo que alguien produce. Y cuando ahora estamos viendo que quien está importando es otro, ¿verdad? Nos está vendiendo a un precio que no podemos pagar, porque esa es la circunstancia. Pero vamos a tener también un panel intergremial donde va a estar el presidente de Fede Cámaras, el de Conindustria, el de Fedenaga, el de Fedeagro y la presidenta de la Cámara de Radio. Entonces, ese es conversando con los colegas y bueno... ¿Eso va a ser dónde ya para Eso va a ser en el Hotel Eurobuilding, aquí está, ¿ok? Si lo podemos poner, aquí está el programa, en el Hotel Eurobuilding, el jueves 24 de noviembre. A partir de las 8. A partir de las 8 hasta las 6 de la tarde. Gracias, Cipriana, muy amable, que tengan éxito. Vamos a una pausa, al retorno al segmento de lo actual. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, en Instagram, @loactual_piso_tv, y también mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que el actor estadounidense Alden Ehrenreich, quien confirmó su papel en el spin-off de Han Solo, durante una entrevista con Variety, no reveló mucha información, ya que Lucasfilm y Disney quieren que todo sea sorpresa y por eso se han guardado muchos detalles. A su vez, dijo que Chewbacca no faltará en la cinta y que solo quedará por ver si el mítico Peter, que retrató al guerrero Wookiee en los episodios anteriores, será otra vez quien dé vida al personaje. De momento se desconoce el título que llevará el spin-off de Han Solo, aunque lo que sí se ha dicho es que la fecha de estreno será el 25 de mayo del 2018. Y mañana miércoles 16 de noviembre podemos disfrutar de un adelanto de la nueva aventura de Kong Skull Island. Así fue anunciado a través de un miniclip que cuenta con 11 segundos de duración y rinde tributo a este monstruoso personaje. Por los momentos, para ir calmando las ansias, Universal ha creado DiscoverSkullIsland.com, una web en la que podrán conocer algo más de esta misteriosa isla de manos de una ficticia entidad gubernamental secreta conocida como Monarch, que ya hizo su aparición en la última cinta de Godzilla. También se ha publicado un video en el que vemos a King Kong atacando a un helicóptero de combate. Este famoso y temible personaje llegará a la gran pantalla el 10 de marzo del 2017. Y Florinda Mesa, viuda del actor Roberto Gómez Bolaños, reveló que no descarta volver a la actuación junto a sus compañeros de elenco en El Chavo del Ocho. La actriz, en su paso por Colombia como invitada al Festival Internacional de Caricatura, que le rinde tributo a Chespirito, declaró que no es tan loco ese sueño de reunirse nuevamente con Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko, y con María Antonieta de las Nieves, que interpretó a la Chilindrina, pues tiene extraordinarios recuerdos de esa época y ellos forman parte de su vida y de su nostalgia. La mexicana de 67 años sigue adelante como artista, por lo que se reinventó volver a encarnar a su famoso personaje, la Chimiltrufia, creado por su esposo hace décadas en su canal de videos en YouTube. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Bueno, pendientes de las noticias, ¿no? En las próximas emisiones. Será hasta mañana entonces. Hasta mañana, que tengan amigos. un feliz día.